En la secundaria de Royal Oaks, a las 10:05 de la mañana, había tocado la campana del recreo. Lincoln estaban caminando, junto con sus amigos Rusty, Liam, Zack y Stella. Estaban hablando distintos temas de las clases, mientras que estaban caminando en los diferentes pasillos. En ese sitio, siempre hay un pasillo medianamente oscuro, podría tratarse de un sótano, ya que esa parte, conduce a las escaleras que lleva hacia abajo, con dirección a una puerta dañada. Hasta aquel entonces, no había nadie que se acercaba ahí. La curiosidad de todos ellos, era inimaginable. Así que todos ellos, fueron corriendo con la directora, para hablar respecto al sótano abandonado del primer piso. La directora, se puso muy triste, eliminó su sonrisa y se bajó su cabeza con ganas de darle unos putazos a alguien, pero se contuvo las ganas. Así que la directora de manera inmediata, se levantó la cabeza con mucha ira y dijo: lo que está ahí dentro de ese sótano, no les importa. Váyanse a la verga o les castigaré por unos días. Todos ellos, salieron de la oficina de la directora, todos decepcionados y confundidos. ¿Por qué la directora actuaría así? Al principio a ellos pensaba que sentía muy mal, pero les había dejado más dudas que preguntas. ¿Por qué la directora se pusiera muy mal, con tal solo mencionar de aquel sótano supuestamente abandonado? Liam, el más inculto de ellos, les propuso una maravillosa idea de ingresar por detrás de esa puerta desconocida, después de terminar todas las clases. Lincoln, había pensado que sería la idea más estúpida por el simple riesgo de ser descubiertos por otros directivos o maestros. Stella, tampoco estaba de acuerdo en ese plan. Rusty y Zack, estaban en posición neutral en eso. Así que Liam, estuvieron insistiendo a todos ellos a ingresar a ese sótano oculto, hasta que a todos los aceptó esa idea con tal de callarse la boca a Liam. A las 3 de la tarde, ya terminando todas las clases, todos ellos, se escondieron en la sala de mantenimiento que estaba al lado de aquel pasillo medio oscuro. Pasando algunos minutos, todos caminaron de manera sigilosamente a la puerta prohibida. Rusty, intentó abrir la puerta, pero desafortunadamente estaba atascado, pero no estaba cerrado con llave. De hecho, Lincoln, Stella y Zack, ayudaron a empujar la puerta con más fuerza que nunca, hasta que finalmente pudo abrir la puerta, dejando salir mucho polvo y humedad. La oscuridad de ese sótano, invadía en todas partes, que incluía un horrible olor fuerte de dudosa procedencia. Lincoln, Stella y Rusty, sacó unas lámparas modernas que pueden brillar a oscuridades profundas. Clyde, no estaba con ellos, debido a problemas de salud y personales con su familia. Ya estándose preparados, ingresaron a ese sitio. Los demás, convencieron a Zack, a quedarse a las afueras del sótano por si venía algún maestro o directivo. Los cuatro, empezaron a caminar por el sótano oscuro. El olor de ese sitio es muy pesado, con una cantidad inmensa de humedad. Ya les pareciera que nadie había ingresado a ese sitio en meses o años. Stella, estaba alumbrando el suelo del sótano, para ver qué cosas había ahí. Ya estando apuntando en el suelo, había una mancha roja que se dispuso a averiguar de qué se trataba. Cuando ya determinó de qué tipo de mancha es, resultó que nada más ni nada menos, es sangre. ¿Cómo es posible que haya manchas de sangre en ese sótano secreto, siendo que estamos en un lugar público? Eso no es posible. Espera, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Manchas de sangre en ese sitio? Eso es imposible, estamos en un lugar público, es poco probable de que suceda esto. Tiene que ser una mentira. Los cuatro, se quedaron algo asustados, porque eso no se lo esperaba a nadie. De hecho, al lado de la mancha, había una especie de rastro de sangre, que conducía a un rincón. Pareciera como si hubiera arrastrado sangre de alguien más. En ese momento, Liam, había jurado haber visto la mano de alguien en ese sitio. Antes de seguir alumbrando el sótano, se escuchó un ruido por detrás de ellos. Se dieron la vuelta rápidamente, desde ahí se puso la situación terrible. La puerta estaba cerrada. Pensaba en un principio que Zack, le estaba haciendo una broma de mal gusto. Todos intentaron abrir la puerta, pero no se podía, ya que estaba atorado antes de haber ingresado a ese sitio. Todos tenían miedo, pero estaban intentando calmarse entre todos. Llamaron a Zack, pero no decía nada. Había pensado de que Zack les hubiera cerrado la puerta a propósito y se había huido de ellos. Pero luego se acordaron de que Zack no era capaz de hacer esa atrocidad en contra de ellos. Unos momentos después, Lincoln le había apuntado en el suelo otro rastro más de sangre y se asustaron el doble de lo que ya era. Parecía una niña, en posición fetal e inmóvil. Todos estábamos observando a la niña. Estaba sentada en el suelo, viendo a la pared. Empezó a levantarse y voltear a ellos, a cual, ninguno de ellos, estaba preparados para enfrentarles a ella.
Cuando se volteó por completo, su rostro era pálida, cortes horribles en su cara y tenía unos horribles ojos negros, muy parecidos a los niños Vex. Se le quedó mirando por unos segundos hasta que de repente... Ese grito paranormal les dejó todos aturdidos a tal grado de dolerse los oídos. En cuanto se recuperó del dolor, volvió a apuntar la lámpara a Leigh, pero la niña ya no estaba al frente de ellos. De la nada, tanto Lincoln como Rusty se lastimó por detrás de ellos, causando el estado de inconsciencia. ¿Qué me pasó? ¿Porque estoy en el suelo? La reputísima madre, parece que todavía estoy en ese horrible sótano oscuro y maloliente. Voy a tener que buscar mi lámpara, antes de que esa niña me haga daño. ¿Qué estoy tocando? Parece que estoy tocando el cuerpo de alguien tirado en el suelo, y son dos. ¿Me manché mis manos de sangre? Lo siento Lincoln, Zack y Rusty están muertos por culpa de esa niña loca asesina del sótano. Espera Lincoln, no te asustes, soy Estela, vengo a levantarte de ese repentino golpe que te dio de la nada. Aquí está tu lámpara, quiero que alumbres el lado tuyo y verás que es cierto. Si preguntas por Liam, él está detrás de mí, sano y salvo. Eso no es cierto, tiene que ser una pesadilla, pero es real. Esa niña, resulta que si es asesina, mataron a Zack y Rusty, abriendo sus estómagos para posteriormente comerse los órganos de ellos. Esa niña, resulta que también es carníval. Al menos tú y Liam, sigue con vida, a pesar de que estamos en un riesgo fatal con esa niña rara. ¿Sabes qué? Vámonos a la verga de aquí, porque esa niña asesina vendrá por nosotros. Hay que irnos corriendo a esa puerta y abrir con fuerza de nuevo. Creo que ando arrepentido de haber usado mi idea de ingresarnos por aquí, sin saber de que hay una niña asesina entre nosotros. Los tres caminaron de manera sigilosa a la puerta, pero fue en vano. La niña volvió a gritar con más fuerza que antes y apareció enfrente de los tres. Sus ropas estaba desgastado con el pasar del tiempo y estaba muy delgada, casi en estado de anorexia extrema. Intentaron evadirlo pero no se podía por la velocidad impresionante, superior a un humano normal. Corrieron en todos lados del sótano para esconderse de esa niña esquelética fea y rara. Después de unos momentos, se habría desaparecido del lugar. Nadie sintió gritos, pasos ni nada. Los tres corrieron a la puerta del sótano, pero todavía seguía atorada a pesar de muchos esfuerzos. Ahí en ese momento, Liam pudo verse que había una hacha tirada en el suelo, manchado con sangre. Con esta hacha podemos romper la maldita cerradura que la mantiene atorada. Estela, quiero que estés golpeando la cerradura hasta que se rompa en pedazos, y que sea rápido antes de que esa niña fea huesuda aparezca de nuevo para matarnos. Lincoln estaba tan desesperado que se quería desmayarse de tanta impresión, pero Liam trató de evitarlo. Estela estaba golpeando la cerradura con el hacha, para que se rompa en pedazos y puedan huirse de inmediato del sótano maldito. Ya les faltaba pocos golpes para romperse la cerradura. Todo iba bien hasta que la niña huesuda reapareció de la oscuridad para arrastrar a la Estela. Esa niña le empujó muy fuerte a la Estela, haciéndose caer al suelo, para arrastrarla a la oscuridad profunda del sótano. Estela pudo ver los ojos ennegrecidos de ira acumulada que tenía adentro. Muy parecida a los niños Vex. Repentinamente le dio un hachazo en su huesuda espalda, causando un dolor tremendo. Pudo ver a Liam, que fue el responsable de haber dado una paliza a la niña huesuda subnormal. Así que Liam le sacó el hacha de la espalda de la niña rara, para pasársela nuevamente a la Estela, mientras que Lincoln todavía le seguía dando miedo, mientras que estaba iluminando la puerta. Mientras que Estela estaba golpeando nuevamente la cerradura, la niña estaba gritando de dolor en el suelo. Liam, sin darse cuenta, la niña huesuda se levantó nuevamente para arrastrar a Liam. Empezó a arrastrar a la oscuridad profunda. Estela intentó salvar a él, pero Lincoln le había recomendado de que no lo hiciera. Estela, por favor, no sacrifiques tu vida por mí. Es mejor que sigas golpeando la cerradura a cual, casi lo terminas. No me rescates, sálvanse ustedes, es mi culpa de que ustedes sufrieran esto. Por mi maldita curiosidad, casi nos mata a todos. Mejor me deshago la culpa, intentando deshacerme de esa niña huesuda maldita o de preferencia, que me maten por sus vidas. Así que lo siento mucho y por favor, váyanse lo más pronto posible. Los dos se despidieron tristemente de Liam por su sacrificio ante los asesinatos de la niña rara del sótano. Estela le dio otro golpe más a la cerradura y finalmente pudo abrirla,
causando que la puerta se abra y la luz del pasillo pudiera iluminar un poco. Los dos salieron inmediatamente hacia afuera del sótano. Lincoln y Stella pudieron ver a la niña huesuda asesina que venía a perseguirlos a ellos dos, pero Lincoln cerró repentinamente la puerta, causando el portazo de la niña. Afortunadamente, al lado de la puerta, había una gruesa soga que era posible mantenerse amarrado por un buen tiempo. Así que Stella agarró esa soga para amarrar y atravesar el hueco en donde estaba la cerradura, para poder amarrar al otro lado del hueco con dirección al otro extremo con el barrote de la escalera, ya que se abría para dentro y no para afuera. Después de esto, los dos se subieron de nuevo al primer piso de la secundaria, con síntoma de agotamiento por cansancio y los sustos épicos de sus vidas. Ambos despertaron en la dirección de la secundaria, estando sentados en ambos sofás, siendo que apenas se estaban despertando. Allí estaba la directora totalmente molesta con ambos y con algo de preocupación. ¿Me puedes decir, directora, qué demonios está encerrada ahí, en ese maldito sótano de mierda? El que está encerrada ahí, en ese sótano abandonado, en realidad era una alumna de primaria de Royal Woods, llamada Cristina. Lo que pasó es que Cristina era una alumna normal, hasta que por accidente consumió una sustancia química prohibida, que causaba daños mentales que provocaba ira repentina, locura y maldad. Con ese cambio, se convirtió en una delincuente imparable, ya que siempre se negaba de todo, siempre le golpeaba a los demás alumnos, y era imparable que causaba serios daños a la escuela. Así que en algún momento, mató a un alumno por no ser su novio de ella. Cristina mató a ese alumno con un cuchillo de cocina, decapitando su cabeza y mostrándole a todos de la primaria, como si fuera su trofeo personal. Y tenía una risa maléfica horrible que a todos les daba miedo. Hasta sus padres lo abandonó por su conducta a la locura, dejándola prácticamente huérfana. Así que el director de la primaria intentó arrestarla varias veces, pero siempre se burlaba de las policías. Posteriormente intentó cerrar en algún sitio en desuso, pero resultaba que la primaria no había ningún lugar en donde encerrada, así que me hizo un pacto de encerrarla hasta por 2 años en ese sitio, mientras que el inventor de la sustancia prohibida encontraba una solución. En un principio, no estaba de acuerdo en ese pacto, siendo que antes de ese sótano, era una habitación de calderas, que fue abandonada en 2008. Pero como el director de la primaria me estaba molestándome casi todos los días, por lo tuve que aceptar ese exilio perfecto, según el director. Así que lo encerré ahí. Al principio le daba alimentos a ella diariamente, inclusive los fines de semana, hasta que me cansé de ella y no le permití en ningún momento salirse afuera del lugar. Ya lo intentamos enviar a hospitales psiquiátricos, pero siempre me devolvían por malas conductas de ella. Así que me por vencida y no olvidé de ella. ¿Me pueden decir si habría ingresado a la casita de ella con compañía? Podría decir que solamente Lincoln y yo ingresamos a ese sitio, pero por favor, ya no recuerden nada de eso porque fue horrible. Los dos se fueron corriendo directamente a sus casas, para ya no regresar a la secundaria. Unos días más tarde, Lincoln decidió aplicar el mismo método de Lola, estudiar en casa, y Stella, cambiándose a otra secundaria más alejada de su casa. Con el pasar de las semanas, salió la noticia de que la directora de la secundaria de Royal Woods se había desaparecido. Jamás pudieron encontrar a la directora, ni siquiera en su casa. Siendo que Lincoln y Stella posiblemente sepa en dónde se ubica. Ambos todavía sigue con la idea de que exista la posibilidad de que Liam todavía siga con vida, luchando contra la niña maldita huesuda, diariamente por su supervivencia. Y creen que tal vez Liam siga con vida en ese horrible sótano maldito. Había pasado un buen tiempo, desde el acontecimiento de la secundaria de Royal Woods. Lincoln se quedó a estudiarse en casa, junto con la compañía de Lola. Stella estaba estudiando en otra secundaria a las cercanías de la ciudad de Detroit, siendo que estaba lejos de su casa. Los amigos de ambos, Rusty, Zack y Liam, siendo ese último que se quedó encerrado en ese maldito sitio. Luego aparecieron las policías para investigar sobre el asesinato del sótano de la secundaria, y su posterior desaparición de la directora. Lo estuvieron buscando desde su casa hasta la secundaria, siendo que no la encontró en ningún lado.
Estaba estudiando en casa, junto con Lola hasta que de repente, tocó la campana de su casa. Lincoln, abrió la puerta para ser recibido por una detective para hablar sobre el caso del asesinato del sótano de la secundaria de Royal Oaks. Así que la detective, sacó su nota e hizo demasiadas preguntas a Lincoln y procedió a contar lo acontecido. Lo que pasó es que habíamos ingresado a un sitio que estaba prohibido el acceso a todos los alumnos, docentes, trabajadores y todos los demás. Jamás había pensado de que ese sitio ocultaba a alguien espantosa que estaba resguardada desde hace tiempo y me arrepiento de haber hecho caso a Liam. Y del plano, se trató de una demonia huesuda, más bien mi ex compañera de clase, Cristina. De hecho, estuvimos investigando en el sótano de la secundaria, o más bien, la sala de calefacción. Hemos ingresado ahí, pero no pudimos encontrar nada relevante, salvo a 2 cadáveres que estaban ahí. Uno era altito o con pelos naranjados y con muchas pecas, y otro era pelirrojo con lentes. Por casualidad, ¿no estaba un niño con pelos naranjados, que se llama Liam, que se sacrificó por nosotros y se quedó encerrado con la niña demoníaca huesuda? No, no había nada relevante ahí. Pero si quieres acabar las dudas, mejor vente conmigo a la secundaria de Royal Woods y vamos a ese sitio que tanto miedo les dieron. Vámonos, Lincoln, hay que llevarte a ese sitio de investigación. Ya llegamos a tu vieja secundaria, vamos directamente al sótano maldito en donde todo empezó. Lincoln pudo acceder nuevamente en el sótano de la secundaria. El sitio estaba iluminado por un foco que le había colocado para hacer la investigación. Lincoln estuvo mirando por todas partes, hasta que se encontró una mancha de sangre que le pertenecía a sus difuntos amigos, Rusty y Zack. Detrás de algunas cajas, había una calefacción parcialmente oxidada. Al lado de la puerta, estaba la hacha media oxidada tirada en el suelo, que la Estela la usó para escaparse de allí a ambos. La detective solamente encontró los 2 cadáveres. Lincoln se asustó mucho porque tenía miedo de que la directora haya dejado libre a su ex compañera, o peor aún, se haya escapado de ahí. Lincoln se puso muy nervioso en ese tema, que se fue corriendo del sitio sin haber despedido de la detective hasta llegando a su casa. Pasaron algunas horas, estando en el ordenador portátil, chateando con la Estela en la videollamada, hasta que un mensaje se quedó impresionado. Les llegó un mensaje de lo que Lincoln había pensado que estaba dado por muerto. Era Liam. Lincoln se quedó examinando la cuenta de Facebook. Liam escribió: hola. Había pasado algunos meses, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde has estado en ese tiempo? Te voy a explicar todo lo acontecido en ese momento de vida o muerte. Si mejor vas a mi casa y lo vas a saber todo. Lincoln se despegó de su ordenador portátil, no sin antes avisarle a la Estela a que venga con él. Esperó a la Estela y no tuvo tiempo para explicarla a ella, para darle una sorpresa, y ambas se fueron corriendo a la casa de Liam para encontrarse con él. Liam estaba esperando en el patio delantero de su casa. Él se volteó y los miró a los dos, haciendo que Lincoln y Estela le vea algo terrible y preocupante. Liam tenía una cicatriz horrible en su rostro. Tanto Estela como Lincoln les había preguntado sobre cómo había sobrevivido ese encierro de aquel maldito sótano de la secundaria. Cuando ustedes dos se habían escapado de aquel maldito sótano, me pude librarme de esa niña demoníaca huesuda. Proseguí a correr para agarrar la hacha que había dejado Estela por ahí. Con esa arma, pude darle unos putazos a esa niña demoníaca en su cuerpo, hasta que pudo tirarse en el suelo. Pensé que se había muerta, ya que no se movía para nada. En ese momento, aproveché la oportunidad de escaparme, desamarrando la soga, pero esa niña maldita me atacó por detrás de mí, causando una herida en mi cara. Usando un pedazo de acero oxidado, estuve peleando con esa demonia hasta que finalmente se dio por vencida, escondiendo por detrás de una caldera, para posteriormente desmayándose. Luego de tanto esfuerzo, me desmayé, pero como era posible que una sujeta vestida de gabardina la pudiera agarrar sin problemas? Lo último de que me acordé es que yo estaba en el hospital, siendo internado. Luego de darme alta al hospital, me tuve que regresar a la ciudad de Detroit, pero solamente vine por algunas cosas en mi casa, para llevarla a la nueva. Lo malo es que la directora de la secundaria se desapareció de un día a otro, y la policía estaba investigando sobre ese caso, pero sin respuesta alguna. ¿Y por casualidad, encontraron a esa niña huesuda endemoniada? Se desconoce dónde estaría actualmente, y resultó que era nuestra ex compañera de clase, Cristina.
Entre Estela y Lincoln, le explicó bien a Liam sobre todo lo que sucedió en aquel entonces. Pasaron los días, Lincoln estaba pensando en dónde estaría la directora y su ex compañera. Lincoln se le ocurrió la idea de regresar al sótano de Calderas para seguir investigando, pero temía de que ella atacaría de nuevo. Pero no había otra opción más que revisar de nuevo. Por lo tanto, Lincoln no podía ir solo por el riesgo que podría ser fatal, por lo que decidió marcar a Estela y Liam. Al principio, se negaron de ir con él, pero al final, lo aceptó para que no corriera el riesgo por sí solo. Al igual que la primera vez, los tres entraron sigilosamente a la secundaria con rumbo al sótano de Calderas. Estando los tres ahí, estaban investigando de un lado a otro, desde las manchas antiguas de sangre hasta las calderas parcialmente oxidadas con cajas alrededor de ellas. Estuvo por más de una hora así, hasta que Liam avisó a los dos sobre el hallazgo importante. En la extrema esquina derecha del sótano, pude encontrarlo algo diferente. Parece ser una especie de puerta oculta con la cerradura oxidada, tras remover algunas maderas pesadas que estaba bloqueada. Voy a agarrar mi mano en aquella pared y eso es verdad. Encontraste una antigua puerta con la cerradura oxidada. Habrá un segundo sótano, aparte de este. Voy a limpiar de esta terrible suciedad. ¿Saben qué? Voy a marcar a la detective para poner manos a la obra. Porque si vamos solos, podría ser un problema que se volverá a repetir y eso no está bien. Estela marcó a la detective que resultó ser una tía suya. Todos estuvieron esperando a la tía de Estela hasta que finalmente apareció ella. Ella apareció muy molesta por haber ingresado a su sitio de investigación sin el permiso de nadie. Pero cuando su sobrina le mostró una puerta secreta, cambió de opinión. La detective intentó abrir la puerta pero no era posible porque la cerradura estaba atorada y oxidada, peor que la otra cerradura. Lincoln le había recordado un método de escape en caso de tener la cerradura oxidada o desacomodada. Así que Lincoln se dispuso a agarrar la hacha en el suelo y les dio unos golpes a esa cerradura oxidada. Cuando abrió la puerta, los cuatro se quedaron impresionados al frente de ellos. Había una escalera que todavía descendía aún más hacia abajo y para rematar, estaba más oscuro que el primer sótano. La detective sacó su arma y la linterna LED. Su tía le dio una arma de carga eléctrica a su sobrina. Lincoln estaba agarrando la hacha y Liam unos pedazos de acero oxidado. Sin miedo de los cuatro, bajaron las escaleras y bajaron progresivamente a un sótano más oscura que la lámpara LED no alcanzaba a brillar todo ese sitio. Liam estuvo buscando un interruptor en ese segundo sótano y afortunadamente estaba al lado de él. Al prenderlo, los cuatro tuvo el peor susto de sus vidas. En el medio del segundo sótano, estaba colgado el cuerpo de la directora Ramírez, en estado de descomposición avanzada, por lo que la detective descubrió que se había suicidado. En el mismo lugar, había una silla tirada en el suelo y una cámara moderna. La detective fue a averiguar si la cámara funcionaba y afortunadamente funcionaba sin problemas, pero con baterías bajas. En ella, había un video grabado de hace un tiempo, después del descubrimiento de la niña demoníaca, pero días después. Así que todos se dispusieron a ver el video, conectando la laptop de la detective. Hola, quien haya descubierto esa grabación, significa que ya estoy muerta y que descubrieron el último sitio en donde podía esconderme. Los alumnos, Estela, Lincoln, Zack, Liam y Rosie, descubrió el escondite perfecto de mi sobrina endemoniada de Cristina. A los que desafiaron a ella, pues felicidades por haberme arruinado mi vida. Y además, a los que estuvieron ahí, los pudo haber asesinado a todos ellos, pero no. En su lugar, les perdonó la vida de 3 de los 5 responsables de ese atraco. Creo que ya estoy harta de ser responsable de mi sobrina endemoniada con sed de venganza y muerte. Así que renuncio a la responsabilidad de ella, siendo que mi hermano es irresponsable de su hija por haber mandado a ingresar a un campamento satánico. Ya no puedo continuar más encerrándola en distintas partes de la ciudad. Así que te maldigo, pinche hermano de mierda. Por lo tanto, me dispongo a hacer la soga. Me pongo en mi cuello, patearé esa silla que está debajo de mí y lo empujaré. Adiós, mundo cruel. Te esperaré en el infierno, pinche hermano satánico. Después de haber pateado la silla y forcejeado a la directora, para posteriormente suicidarse. Es ahí donde termina el video. Es ahí donde al fondo del segundo sótano, se escuchaba un ruido fuerte que todos terminaron girando sus cabezas al lado oscuro del sótano. La sobrina de la directora, salió de la oscuridad.
Nos volvemos a ver, hijos de la gran chingada. La detective intentaba dispararle a la monstrua, pero ella era más rápida que antes y les dio un golpe, causando que quedara en estado de inconsciencia. Lincoln y Liam se pusieron de acuerdo para darle golpes con metales pesados, pero no hacía daño alguno. La niña demoníaca tenía la facultad de escalar paredes y techos como si fuera la mujer araña. Por desgracia, se subió por encima de Lincoln. Stella agarró la arma de su tía para apuntarle a ella en caso de hacerle daño a Lincoln o Liam. Cristina se puso con cara de rabia, totalmente ennegrecida de más ira que antes. Pinches niños entrometidos, no debieron meterse conmigo en aquel sótano que por culpa de ustedes, me hicieron sufrirme más de lo que ya era. Ahora por culpa de ustedes, estoy en el otro sótano, estando más abajo de lo normal. Lo van a pagar muy caro por obligarme a hacerme esto. ¿A cuál? Le terminé matando al Rusty y Zack por andar de entrometidos con anterioridad en la sala de químicas. Ahora le toca a ustedes a ser asesinados por mí. Más vale que hagan sus testamentos porque yo les mataré a todos ustedes. Ja 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 ja. La niña demoníaca empujó al Lincoln, agarró el hacha y se dispuso a matarlo. Pero de repente, una bala le atravesó el brazo derecho de la niña demoníaca, haciendo que caiga al suelo del dolor. Stella fue la responsable de haber salvado la vida del Lincoln, mientras que Liam le aventó un pedazo de metal hacia ella, causando más dolor de lo normal. Stella lo levantó al Lincoln para agarrar a la tía de ella para llevársela hacia la superficie. Stella le pasó la arma a Liam para defender a los dos en caso de que la niña demoníaca se levantara. Los dos estaban arrastrando a la detective a las escaleras. Cristina se levantó progresivamente para perseguir a los tres con más velocidad a lo que da. Liam estaba a punto de dispararle de nuevo, pero repentinamente, la niña demoníaca hizo un nuevo movimiento brusco, usando su megapuño, atravesando el pecho de Liam, provocando que salga sangre en ella y se cayera de dolor y gritos en medio de las escaleras. La niña demoníaca hizo su risa malévola por el asesinato de Liam. Así que Lincoln le soltó el cuerpo inconsciente de la tía de Stella para agarrar el arma que estaba al lado del difunto Liam. En un momento de distracción, le di una golpiza a la niña demoníaca con otro pedazo de metal que había ahí y se cayó al suelo de dolor. En ese momento, le apunté la pistola en la cabeza de Cristina. Eso va para Liam, Rusty, saca a otras personas de la primaria y secundaria que hayas asesinado por motivos maléficos. Así que hasta nunca, ex compañera Cristina, la niña demoníaca de la secundaria del Royal Oaks. Lincoln le dio un disparo a la niña demoníaca, causando que saliera mucha sangre en la cabeza, provocando la muerte. Lincoln se acercó a Liam, pero se había dado por muerto. Tanto Lincoln como Stella estuvieron lamentando la muerte de Liam por un minuto. La detective se levantó de la inconsciencia, por lo que preguntó a Lincoln y Stella sobre lo acontecido. Así que ambos contaron los sucesos de la niña demoníaca contra ellos tres, siendo que Liam fue sacrificado por ellos dos. Así que la detective marcó a sus refuerzos para llevar a los cadáveres de la directora, su sobrina demoníaca y a Liam. Lincoln, Stella y su tía estaban abrazando de felicidad por la victoria de haber eliminado una amenaza. Desde ese día, la noticia de los sótanos secretos de la secundaria se hizo famoso en toda la área metropolitana de Detroit. Ambos pudieron regresar a la secundaria en donde estudiaban antes, pero ambos se lamentaban por la muerte de sus amigos, incluso visitaron la tumba de todos ellos. Unos meses después, las autoridades educativas de Detroit se declaró oficialmente cerrada la secundaria por ocultar dos sótanos secretos que jamás habían inspeccionado en más de 25 años a partir de su fundación. Así que Lincoln y Stella tuvo que ser reubicados en una nueva secundaria que estaba en construcción, con la condición de no construir sótanos ocultos. Con nuevos maestros, directivos, administradores y complejos, aunque con algunos alumnos ya conocidos. Actualmente la anterior secundaria está abandonada y vandalizada parcialmente, así que volvió a la normalidad en esa zona.